es interminable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer la mayoría de peruanos? Quedarnos en casa y ser solidarios. Bueno, ahora, Mabel, me parece que vamos a hablar un poquito del tema de la cuarentena, justamente con el que abrimos el programa. Digo un poquito porque en el transcurso del programa vamos a ahondarlo, pero es momento de retomar, ¿no? Tú planteabas que mucha gente va a sentir alivio cuando den una fecha y digan, bueno, se levantó la cuarentena, ¿no? Pero eso no los va a liberar de contagiarse en la calle de coronavirus o teniendo finalmente al coronavirus todavía en el Perú por mucho rato. Eso está fuera de discusión. Podrás salir a la calle porque el Estado levantó la cuarentena, pero ¿estás libre de contagio? Vamos a conversar con el doctor Ernesto Gosser, médico epidemiólogo, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, gracias por la invitación. Bien, doctor, bien felizmente. Sí, siempre es bueno Buen día, preguntar doctor. en estos tiempos cómo está uno. Bien, gracias. Pero, doctor, sí, probablemente muchos estén fantaseando con el día en que se levante la cuarentena, pero necesitamos aterrizar en la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Cómo vamos en esa curva que desde un inicio hemos aprendido a conocer y que se busca achatar? ¿Qué tal está el avance del virus como para decir, sí, ya podemos salir a las calles? Como se ha mencionado ya por otros especialistas y ustedes mismos lo señalan, estamos en una enfermedad, una pandemia que es producto de un virus nuevo, del que estamos conociendo tanto sus características biológicas, sus consecuencias sobre la salud de las personas y también su forma de evolucionar. Por lo tanto, es muy difícil predecir lo que va a pasar en el mediano plazo. Algunos cálculos habían planteado que a mediados de abril ya se podía comenzar a aplanar la curva, pero esto no está sucediendo. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que no está creciendo con la velocidad acelerada como en otros países. Pero la cautela es que eso no significa que no pueda hacerlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las medidas. Aparte de las medidas que se están difundiendo a la población, también hay algunas medidas que se deben profundizar desde el Estado con la colaboración de todos nosotros, ¿no? Y tiene que ver con ampliar la identificación de casos, el aislamiento de aquellos casos que son positivos de una manera adecuada, el seguimiento de esas personas para que en caso se empiecen a complicar, puedan ser derivados oportunamente y atendidos oportunamente con lo que sabemos actualmente que se puede manejar estos casos en centros preparados. Y también controlar sus contactos, saber quiénes han estado en contacto, descartar si tienen o no y que hagan cuarentena, ¿no? Esa es una cosa que se puede hacer y me parece que no se está haciendo de manera suficiente, no porque no se quiera hacer, creo que el Ministerio lo conoce, pero tendría que ampliarse, tendría que buscarse estrategias para incorporar a más equipos que puedan hacer esto y utilizando las tecnologías, poder hacer algunas, por ejemplo, el control de contactos se puede hacer de manera remota, ¿no? Obviamente la toma de muestras se tiene que hacerse directamente, se pueden poner sitios donde se haga la toma de las muestras, etcétera. Pero eso es importantísimo que se eleve mucho más la cantidad de pruebas. El Ministerio ha hecho un esfuerzo notable y llegó a 12.000, ahora le han llegado cerca de 300.000 nuevas kits de pruebas rápidas. Yo pienso que debemos pensar en llegar a 15, 20.000 para poder saber exactamente cuántos casos tenemos y con eso poder definir mejor y afinar las estrategias de levantamiento progresivo. Acá no pienso que va a haber un levantamiento el 26 de la cuarentena, 26 de abril. Pero cree también que es prudente prolongarla, ¿no? Como se ha manifestado el Colegio Médico, y ayer el doctor Elmer Huerta analizó un poco los argumentos por los cuales consideraba que se deberían prolongar, que estaban basados en 3 universos, ¿no? Pruebas, que es lo que usted está mencionando, que hay muy pocas, ¿no? Que no se pueden aumentar porque no hay, ¿no?
los equipos. Otra es cifras, número de infectados y camas, ¿no? O sea, de las 505 que hay a nivel nacional, no hemos logrado aumentarlas a la velocidad que quisiéramos. Y si bien es cierto, no estamos propagando el virus a la velocidad de otros países, estamos conscientes también plenamente de las carencias que tenemos en nuestro sistema de salud. Por lo tanto, a estas opiniones, no sé si usted se suma que sería prudente prolongar la cuarentena. La cuarentena tal como la tenemos para la mayor parte de la gente, sí. No se puede levantar en estas condiciones en que sigue aumentando los casos. Sin embargo, la forma ortodoxa es que no haya casos, como lo hizo Wuhan en China, y se esperaron una semana, hasta 10 días para levantarla, pero esas son otras condiciones, no son repetibles. Sin embargo, hay otros países, muchos otros, ahora se me viene a la mente el ejemplo de Kerala en la India, que tienen un equipo multidisciplinario que da asesoría y están levantando de manera progresiva. Y también por otra cosa que ustedes creo que han mencionado también, por zonas geográficas, creo que también mencionó el doctor Ward, ¿no? Por zonas geográficas, por ejemplo, zonas críticas. Si hay zonas del país en las que hay pocos casos. Ahí mi pregunta para antes de levantar toda la región sería, ¿realmente son pocos casos? Yo tendría que tener suficiente número de pruebas que me aseguren que efectivamente no está circulando el virus. Entonces esa región podría tener una aumento de actividades diferente que otras. Para decirlo de otra manera, el hecho que Puno tenga el menor número de infectados se debe a que realmente no tiene infectados o a que la cantidad de pruebas que se han hecho son tan pocas que arrojan esa cifra de infectados. Esa es la reflexión que usted nos está invitando a hacer. Doctor, yo le ruego que se quede con nosotros porque hay muchas preguntas por resolver claro. Y es realmente ilustrativo. Ha mencionado el gran esfuerzo que usted identifica que hacen de parte del Ministerio de Salud. ¿Ese mismo esfuerzo es correspondido de parte de la población en las zonas críticas? ¿Vemos el esfuerzo de la población que está en sintonía con el de las autoridades? Regresamos con sus respuestas, reflexiones y consejos. Estamos de vuelta con el doctor Ernesto Gosser para hablar sobre, en realidad, cuántas vidas más puede salvar esta cuarentena, de los esfuerzos que hace la población y de los esfuerzos que hacen las autoridades. Y en ese punto, en principio, doctor, yo me quería detener porque usted en el bloque anterior habló de las estrategias que han sido exitosas, o mejor dicho, que se han estado realizando en todo el mundo. El testeo, el rastreo y el aislamiento. Entonces, ya nos queda claro que en el testeo, pues nos falta todavía muchísimas más pruebas por hacer diarias. Pero ¿cuánto se está avanzando en el rastreo? Me parece que ese es un punto del que no se está hablando mucho. ¿Cuáles son los mecanismos que actualmente se están haciendo para ese segundo paso? En ese punto, lo que tiene el Ministerio son equipos de alerta-respuesta, pero no tenemos las cifras de lo que están realizando. Eso se puede ampliar mucho más si usamos creativamente conocimiento de las experiencias que ya hemos tenido en la época del cólera, por ejemplo. En la época del cólera el país estaba en crisis económica, social, política, y estábamos hechos un desastre. Sin embargo, teníamos un programa de residencia de epidemiología de campo que recién empezaba, que junto con otros trabajadores entrenados permitió hacer la identificación de casos, la búsqueda de contactos, el control, la atención precoz. Entonces, esto es algo que ya lo hemos hecho, es algo que se puede hacer. No necesitamos epidemiólogos para todos los equipos, necesitamos gente entrenada para poder hacer trazar, saber cuáles son los contactos y hacer una calificación de su situación. ¿Y eso es algo que se está haciendo? Discúlpeme, ¿eso es algo que se está haciendo en este momento o se está intentando hacer? Entiendo que sí, no conozco las cifras y creo que se debe hacer mucho más. Creo que se debe hacer mucho más y eso es lo que yo estoy repitiendo en muchos espacios en los que me permiten tocar este tema. Este es para mí una cosa central. Yo no quiero que la gente llegue
a esas 180 camas que quedan. Yo lo que quiero... Y ya no encuentro una cama. Cuando digo yo, estoy hablando de los salubristas, de los que estamos en este tema, no queremos que lleguen a esas camas. Claro, ahora, doctor, en ese escenario óptimo, donde se estarían haciendo la cantidad de pruebas que la pandemia lo amerita, vamos a suponer que llegamos a ese escenario, tenemos suficientes equipos y logramos testear, ¿no? Y al núcleo del que arroja positivo también. La población está desatendida en otro aspecto. Estamos viendo las marchas, ¿no? Y quiero citar una puntual que empezó con, obviamente, apenas no hubo forma de controlarla, porque ellos tomaron la iniciativa, y se entiende su necesidad, de ir a la carretera central y empezarla. Sobre la marcha llegó el MINSA y los evaluó. 2 dieron positivo y ellos han insistido en seguir caminando. Al día siguiente habían 45 y luego subieron a 48. Entonces, una vez que se testea, ¿cómo se contiene a la población que no está siendo atendida por otras necesidades? Porque para cortar la cadena de contagio, además del testeo, el aislamiento es imperativo y no lo logramos cumplir. Sí, para eso hay varias estrategias, ¿no? Cuando son grupos que se identifican y que pueden ser, y hay lugares donde se puede aislar adecuadamente. Aislar significa que la persona está separada. Si está en una casa y sabemos que ha entendido que tiene las condiciones, tiene que estar en una habitación separada. Y si no, tiene que haber espacios donde uno pueda alojar temporalmente a estas personas hasta que sepamos que ya no es contagioso, ¿no? Y vamos a saber que ya no es contagioso, bueno, cuando tenga una prueba molecular negativa, lo cual no es posible en nuestro país en este momento. Sin embargo, que no sea positivo y que haya cumplido los 14 días de cuarentena, de aislamiento, perdón. Aislamiento es cuando la persona está infectada y lo sabemos. Si ha cumplido eso, ya deja de ser contagioso, pero igual se debe mantener los cuidados hasta por lo menos 28 días para evitar esta zona gris que no conocemos, que ha ocurrido en otros países en los que ha habido casos de personas que eran dadas de alta y que luego reaparecían con la enfermedad. Y no se sabe si es una reinfección o si es simplemente que el virus estaba en otro espacio de nuestro cuerpo y regresó a la parte respiratoria, porque acuérdense que este virus ataca unas células, unos receptores, o sea, se une a las células que tienen unos receptores que están en las arterias, en el corazón, en el riñón, en los intestinos y, por supuesto, en el aparato respiratorio. Por lo tanto, tenemos que esperar que en esos órganos pueda haber algún tipo de daño. Porque estamos viendo, no sé, Mabel, si tú has registrado, pero hay muchas historias de peruanos que les hacen la prueba, no les van a dar el resultado, a pesar de que es molecular, de manera inmediata. Les dicen, te la doy en 7 días. Y durante esos 7 días, ¿qué hacen? Salen a donar, como el caso de un congresista, ¿no? Claro. Víveres. Salen a hacer campaña al mercado, como el caso del alcalde de San Martín. Entonces, yo no encuentro una conciencia de que si te hacen la prueba y te van a dar resultado en 7 días, no respetes el aislamiento radical que tienes que cumplir. Y no sé qué impresión tiene usted que si no llegan pruebas suficientes, cuán saludable es hacer lo que ha dado resultado en otros lugares, que es todos imaginen que están con COVID-19 y no salgan hasta que pase, ¿no? No estén demandando algo que no se puede resolver, como pruebas. No hay pruebas, no van a venir pruebas. Entonces se genera un cuadro de estrés, ¿no?, que no lo podemos resolver. Y no vamos al otro punto, que es quédate en tu casa. Porque ¿de dónde vamos a sacar pruebas, doctor, si no hay pruebas? Así es. Todos los que no necesitamos pruebas, pero entiendo el punto de vista científico para testear y seguir el núcleo del infectado, pero la realidad es, ¿tenemos cómo conseguirlas en este momento? En este momento no las tenemos y, como usted dice, efectivamente tenemos que actuar como si todos estuviéramos potencialmente infectados. Por eso es que hemos pasado a la recomendación ya hace varias semanas de utilizar mascarillas quirúrgicas tipo 2
en las calles, todos nos asumimos que estamos potencialmente infectados, y si yo me pongo y usted se pone, si alguno de los dos está infectado, estamos reduciendo notablemente el infección. Pero esos comportamientos son lo más difíciles de cambiar, como lo que usted mencionaba, de estas personas que son paradigmáticas. Es muy frustrante el tema de la conducta humana, ¿no? Si me permiten, volvemos al dilema, ¿no? Esperamos pruebas, esperamos que la población se comporte de acuerdo a las normas. Pero una vez que lleguen las pruebas, ¿no? Que no sabemos cuándo será, de cuánta burocracia depende, si el gobierno no ha afinado, o sea, las autoridades no han afinado bien el rastreo de los casos o la logística que se va a necesitar para el rastreo de los casos, por más pruebas que hayan, no vamos a estar seguros saliendo de nuestras casas. De aquí hasta que se consigan las pruebas, efectivamente tenemos que mejorar ese rastreo, preparar a los equipos, organizar los equipos para que puedan estar identificando dónde pueden, de lo que sí se tiene, porque sí hay algunas pruebas, no son las suficientes, pero sí hay. Entonces, en esos casos hay que utilizarlas, pero utilizarlas bien. Las pruebas no se utilizan solamente para tener una estadística de cuánto subió. Las pruebas se utilizan para aislar a esa persona, para hacer un trabajo de educación, de concientización, que es lo más difícil porque el ser humano tiene comportamientos que a veces no puede controlar, como estas personas. Que son irracionales y que atienden a un impulso que lo comprendemos. O sea, si yo no tengo que comer, estoy durmiendo en un parque y tengo un techo en Huancabamba, y ya llevo 39 días pidiendo que me lleven a Huancabamba y no me lleva nadie, y estoy viendo de la caridad del vecino, que dicho sea de paso, celebramos los vecinos solidarios, pero también entregan un alimento y se acercan a la persona necesitada sin guardar la distancia de vida. Entonces, yo sí encuentro que hay conductas sistemáticas bien intencionadas, como la solidaridad, pero que en la práctica resultan erráticas porque están propagando el coronavirus. No, y nadie se los dice, nadie se los hace ver. Nosotros, ¿cuántas veces lo repetimos, Mabel, en todas las emisiones, ¿no? ¿Y qué vemos a cambio? ¿Te acuerdas la cola de la avenida Balta en la ciudad de Chiclayo? ¿Cómo le estaban haciendo? Pegados, doctor, unos a otros, pegados, abrazados, aferrados, como si fuese, no sé, una cosa impresionante, ¿no? Eso fue en el día 37, cuando ya se había repetido que lo que te salva es guardar la distancia con el otro para que el virus no llegue a tu cuerpo, ¿no? Claro. Creo que ustedes hacen un buen papel ahí y tienen que seguir. Pero no llegamos a la población, doctor, no llegamos, lo repetimos en todos los Cada uno de nosotros tiene que hacer su papel, ustedes lo repiten y los demás tenemos que amplificarlo a nivel local, usar nuestras redes para que esto se vaya ampliando. O sea, la única herramienta que tenemos es todos colaborar. Acá estamos comprometidos. Y ese es un buen punto. Ese es un buen punto, doctor, porque hay un trabajo a nivel de psicología social que se tiene que realizar. Usted ha dicho muy bien, hay que concientizar aún más a la gente. Desde los medios de comunicación hacemos nuestro trabajo, pero asumimos que todos estamos escuchando la radio, asumimos que todos, absolutamente todos en el país ven los noticieros, lee la prensa escrita, o debería de reforzarse ese trabajo a través de otros medios. Definitivamente tiene que reforzar. No lo sé. A ver. Sí, definitivamente publicidad, pero otros canales, el trabajo con la comunidad. La comunidad organizada en algunos lugares tiene que ser apoyada para recibir la información que requiere para poder amplificar estos mensajes, revisar y escuchar. Hay una de las cosas que yo he visto cuando he estado difundiendo en otros espacios, no solamente, digamos, de radio o televisión, sino directamente con grupos. Hay una necesidad muy grande de la gente de recibir respuestas a sus inquietudes. No todos tenemos las mismas inquietudes. Usted, Mauricio, mencionaba que unas personas tienen que salir, porque tienen que trabajar y no tienen que comer. Entonces tenemos que escuchar y tratar de orientar las necesidades, digamos, exacto, doctor. O sea, yo me pongo siempre en ese lugar. No tengo refrigeradora, me dieron los 380 soles y me veo en la imperiosa necesidad, porque no tengo refrigeradora, de ir todos los días al mercado. Lo que pedimos es que lo hagan guardando la distancia con el otro ciudadano y con la casera. Entonces, el tema del aislamiento social que salva tu vida, si se
prolongase la cuarentena, me parece, como dice Mabel, que no se tiene que circunscribir a dar por sentado que todos están escuchando la radio y todos están viendo la televisión y van a cumplir lo que se está pidiendo. Para que sea realmente efectiva esa prolongación de cuarentena, es tomar conciencia de no hacer una cola abrazando al otro. O esta pareja en Arequipa, que era su aniversario de bodas y se fueron al parque a besarse públicamente como si nada estuviese pasando, ¿no? Tenemos que usar también lo que decía Mabel, esto de la concientización, la economía, la psicología del comportamiento. Ahí en la psicología del comportamiento se habla de los empujoncitos. Un empujoncito es, por ejemplo, si varias empresas, gobiernos locales, grupos organizados comienzan a hacer creativamente mecanismos para facilitar eso. Por ejemplo, si hay sitios donde va a haber en los mercados, yo pondría, como se ha hecho en otros sitios, los círculos de colores a 2 metros. Claro. Los círculos que te dicen, tú tienes que ponerte en este círculo. Si estás fuera de eso, hay un control social que te va a decir, no estás haciendo lo que debes hacer por ti y por mí. Por increíble Entonces, que le parezca, doctor Enrique, en esta imagen, Ernesto, no me puedo deshacer de la imagen, en la ancha vereda de la avenida Balta de la ciudad de Chiclayo habían círculos pintados. ¿Recuerdas, Mabel? Estaban los círculos debidamente pintados. Sí, bueno, ahí hay que trabajar pues con las, también tiene que haber personal del gobierno local, hay que hacer mucho trabajo. La realidad ya cambió y nuestra conducta todavía no se acerca a lo que necesitamos para que esto no nos afecte tanto, porque esto va a durar un tiempo, ya lo han dicho el doctor Huerta, otros especialistas, 1 o 2 años. Claro, por eso, ¿en qué lugar de la cola vamos a estar nosotros? Por eso, y para ir cerrando, doctor, el hecho que llegue un día en que el Estado progresivamente nos vaya liberando a un mundo que va a ser diferente, los que puedan preservar la vida, yo creo que tienen todo el derecho de seguir en cuarentena, ¿no? Que es lo más seguro, ¿o me equivoco? Sí, mire, yo quisiera aprovechar para agregar unas cosas que me interesa precisar. Brevemente, porque hemos recontra colapsado de tiempo, pero en extremo, si le escribo la cara a la productora, olvídese. Mire, se puede hacer algunos, se puede liberar algunas zonas siempre y cuando tengamos, como digo, más diagnósticos y tengamos equipos para hacer el seguimiento. Algunas zonas geográficas pueden trabajar un poquito más. Algunos sectores pueden trabajar con la condición de que tengan planes para manejar esto y evitar lo que usted ha señalado muy gráficamente con esto de las colas de Chiclayo. Y los grupos vulnerables que señalaba la última, sí, por los grupos vulnerables tenemos que protegerlos, las personas mayores, tenemos que definir 60, 70 años, no deberían circular tan fácilmente por los siguientes meses o quizás hasta 1 o 2 años, ¿no? Entonces tenemos que cuidar a los grupos vulnerables, tenemos que ver qué está pasando en cada zona geográfica, tenemos que ver qué sectores podemos abrir, porque sí se puede hacer algo progresivo, pero tiene que ser con mucho cuidado y con monitoreo para cerrar si es que no funciona. Gracias, doctor Ernesto Bosser. Muchísimas gracias. Quedó clarísimo y vamos a seguir conversando con usted porque ha sido sumamente ilustrativo con la población que nos está siguiendo. Gracias por estar ahí.